El mar con sus ondas mece, mece la barca. El mar con sus ondas mece, mece la barca. Mece la barca junto a la costa brava. La mece el mar, la mece el mar, la mece el mar. El mar con sus ondas mece, mece la barca. El mar con sus ondas mece, mece la barca. Mece la barca junto a la costa brava. La mece el mar, la mece el mar, la mece el mar. Del hondo cielo la noche cae, del hondo cielo la noche cae. La noche con su gran velo flotando, cae la noche al mar. El mar con sus ondas mece, mece la barca. El mar con sus ondas mece, mece la barca. Mece la barca junto a la costa brava. La mece el mar.
mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, de tu suspirar. Me quieren mirar, y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, que es como un cantar, que es como un cantar, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor, tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá, eres mi consuelo. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor, tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá, eres mi consuelo. El día que me Repica el Congo solongo,
solongo, repica el negro bien negro, repica el negro bien negro. Y ahí como solongo del songo, baila, yambo, yambo, sobre un pie, yambambe, ah. Mazomba serembe kuseremba, el negro canta y se afuma. Mazomba serembe kuseremba, el negro se afuma y canta. Mazomba serembe kuseremba, el negro canta y se va. Kuseremba, kuseremba, acuimeme serembo, ay, acuimeme serembo, ay, acuimeme serembo, ay, acuimeme serembo. Tamba, 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 tamba del negro que tumba, tamba del negro caramba, caramba, caramba que el negro tumba, yambo, yambo, yambambe, yambambo, yambambe, baila yambo sobre un pie. Magnífico pórtico del coro de la Fundación Princesa de Asturias para comenzar este acto de clausura del 16º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de sus majestades los reyes. Igualmente agradecemos la asistencia del presidente de la Junta de Andalucía, de la ministra de Economía y Empresa, del alcalde de Sevilla y del director de la Real Academia Española y presidente de ASALE. Gracias también al resto de autoridades presentes, académicos, invitados. Gracias a todos ustedes. Confieso ante vos, majestades, queridos amigos, un cierto vértigo y desde luego mucha emoción al ver en este mismo auditorio a tantas glorias de nuestras letras y a los guardianes de nuestra lengua común. Este 16º Congreso ha sido un trascendente acontecimiento cultural en torno al idioma español. Ha sido, si me lo permiten, una gran fiesta de nuestro idioma protagonizada por las 23 academias de nuestra lengua. A todas ellas les une una apasionante responsabilidad, la responsabilidad de mantener la unidad y el buen uso de un gigantesco patrimonio común, el patrimonio de un idioma que hablamos 580 millones de personas en el mundo. Pero miren, yo no soy quien para hablarles de este Congreso, ni de lo que este Congreso ha pretendido, ni siquiera de cuáles han sido sus logros. Quien sí lo puede hacer, y le pido que lo haga, es el director de la Real Academia Española de la Lengua y presidente de las asociaciones de academias de la lengua española, don Santiago Muñoz Machado. Buenos días. Majestades,
señor presidente de la Junta de Andalucía, señora ministra, señor alcalde de Sevilla, delegado del Gobierno, académicos de las 23 academias de la lengua del mundo, de la lengua española en el mundo, amigos, señoras y señores. Iba a iniciar ese discurso recordando inmediatamente qué es lo que hemos hecho durante un congreso tan extenso y tan intenso, pero antes de hacerlo debo recordarles que la felicidad de estos días se ha visto empañada por la muerte de doña Margarita Salas, nuestra académica y fantástica, estupenda y acreditada científica. Mis primeras palabras son de recuerdo para ella. Durante 5 días... Durante 5 días hemos estado trabajando en los asuntos propios de las academias de la lengua, que se refieren siempre a los problemas que nos plantea una lengua que hablan 580 millones de personas y que, como todas las cosas tan usadas, corren peligros de deterioro y de desunión. Hemos trabajado muy intensamente en el Congreso en las cuestiones propias de nuestras academias, pero tiene de característico y propio lo que hemos hecho, que por primera vez el Congreso se ha ampliado para que podamos tener una conexión más intensa con los ciudadanos, que puedan conocer nuestros trabajos y que puedan disfrutar también de las cosas con las que nosotros disfrutamos. La cultura general, sobre todo la literatura y todas las manifestaciones en las que se usa la preciosa lengua española. Sevilla nos ha acogido extraordinariamente y tenemos que agradecer mucho a las autoridades, a las empresas, a las instituciones que han apoyado el Congreso, a la prensa que nos ha seguido tan puntualmente, por el afecto que hemos recibido de todas partes. No hemos tenido tiempo de visitar Sevilla, pero hemos podido conocer las mejores edificaciones, los mejores monumentos de la ciudad, porque nos hemos metido dentro de ellos a discutir. De modo que estamos muy agradecidos a las autoridades que tutelan o controlan ese patrimonio formidable por habernos abierto y permitido que celebremos aquí nuestro Congreso. El acto final de clausura, presidido por sus majestades los reyes, a los que tanto agradecemos que nos acompañen, tiene 2 partes que casi se reflejan en el logo que han visto al que acogemos el Congreso. Representa la parte de arriba un libro en edición tradicional, y la parte de abajo algo que quede similar, el mundo que se viene, el mundo de Internet, el mundo de las grandes tecnologías. Representa esto un ideario que son los 2 polos sobre los que el Congreso se ha asentado: el libro clásico, la cultura clásica del español y, por otro lado, el porvenir, lo que nos viene de la mano de la revolución tecnológica digital y muy especialmente en el campo de la inteligencia artificial. Esta primera parte es para presentar lo clásico, y nada más clásico, seguramente nada más ha contribuido a afirmar nuestro lenguaje que Cervantes y las obras completas que hoy se van a presentar. Don Miguel de Cervantes murió, como todos saben, el 22 de abril de 1516. Esa fecha fue el momento quizá más glorioso de su vida, porque Cervantes empezó publicando obras que no tuvieron mucha trascendencia. La Galatea es de 1484 y apenas le sirvió para consagrarse como autor, pero su fama vino a partir de 1505, cuando se edita la primera parte del Quijote. Ese libro se editó entre 1505 y 1508 muchas veces en todo el mundo. En 1515 apareció la segunda parte, y sucesivamente durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XVI, la obra tuvo un éxito extraordinario. No así Cervantes, sin embargo, que fue pronto un personaje que se fue olvidando y no prosperó mucho su figura más allá del reconocimiento general a la obra sublime, a la mejor de sus producciones, que fue El Quijote. Tanto fue el olvido durante el siglo XIX que no se podrán encontrar en parte alguna grandes biografías ni grandes referencias al mejor autor en lengua española que hemos tenido.
Incluso tuvo Cervantes, si lo hubiera vivido, que pasar por la pequeña o gran vergüenza de que en España, a principios del siglo XVIII, no se editaba tanto el Quijote como que se dio amparo, cobijo, cobertura a la obra de Fernández de Avellaneda, al falso Quijote, al Quijote apócrifo, que se publicó primero en Francia en 1702 por Les Sage y luego en España por dos individuos que llegarían a ser académicos de la Real Academia Española. La publicación en 1730 de ese Quijote, el Quijote apócrifo, el Quijote de Avellaneda, produjo cierta conmoción, entre otros lugares, en la Academia. Pero en esto nos ganaron, en darle cobertura a la obra cervantina, nos ganaron los ingleses, porque antes que nosotros hiciéramos una gran edición del Quijote, los ingleses nos adelantaron a hacer la mejor edición del Quijote que se había publicado nunca antes. La ocasión la dio una casualidad. La reina consorte, Carolina, esposa de Jorge II, había establecido en sus dependencias una biblioteca de la que estaba muy orgullosa, la biblioteca del sabio Merlín. La visitó un día su amigo Lord Cateler y resultó, él que era gran aficionado a Cervantes y al Quijote, que no apreció que existiera en esa biblioteca un Quijote, una edición del Quijote bella y debidamente cuidada. Le prometió a la reina que le haría una edición para ella, para esa biblioteca, y de ahí salió el mejor Quijote que se había editado hasta entonces, 1738. Y para formular un recopilatorio de lo que se sabía de Cervantes, encargó Lord Cateler al mejor o uno de los mayores eruditos de la España de entonces, a Gregorio Mayans, que escribiera la vida de Cervantes. De ahí salió, de un español valenciano y del impulso de un inglés, la primera biografía de Cervantes. Era una biografía hecha al hilo de la obra de Cervantes, una biografía tomada fundamentalmente de lo que Cervantes contó de sí mismo en su obra. La Academia se sintió muy estimulada por esa obra y a partir de esos años de mediados del siglo XVIII no ha habido ni palacio, ni convento, ni casa noble, ni mecenas que haya cuidado tanto de Cervantes como la Real Academia Española. La ocasión la dieron estas iniciativas, estas incitaciones, pero un joven militar, artillero cordobés, había estudiado a Cervantes hasta todo el extremo que se podía en aquel tiempo y ofreció a la Academia en 1773 la posibilidad de leerles un texto que él en el que compilaba la vida fundamental de Cervantes. Ese artillero se llamaba Vicente de los Ríos y fue admitido en la Academia muy poco tiempo después. Vicente de los Ríos. Lo tenemos en la Academia como uno de los grandes personajes que han pasado por allí. El cuidado de Cervantes fue desde entonces, abarcó dos ramas. Primero, recuperar su vida, después anotar y editar su obra de la mejor manera posible. El artillero de los Ríos fue encargado de hacer una vida que se incorporaría a una edición del Quijote que la Academia publicó en 1780. Esa edición buscó, en 4 volúmenes, incorporó la vida de Cervantes hecha por Vicente de los Ríos, como acabo de decir. La edición de 1780 se encargó a Ibarra, el mejor editor que teníamos entonces. Ibarra fue autor, por tanto, de una obra realmente fantástica en cuanto al papel, en cuanto a la edición y sobre todo porque incorporaba grabados que se encargaron a los mejores grabadores de España por entonces. Esta obra ha sido sin duda alguna, ha sido durante muchos años la mejor edición del Quijote que se ha hecho. Pasaron algunos años más y algunos académicos siguieron empeñados en mejorar los conocimientos de la vida de Cervantes y otro militar, en este caso naval, miembro de la Academia desde bien joven, entró en la Academia Española con 26 años, don Martín Fernández Navarrete, se encargó de hacer la segunda gran biografía de Cervantes.
Esa biografía se publicó en 1818, de la mano también de los trabajos que hacía por aquel tiempo el señor Clemencín, don Diego Clemencín. Don Diego Clemencín, además de acompañar a Martín Fernández Navarrete en la promoción, en la publicación de la vida de Cervantes, hizo otra cosa muy importante, que es una edición nueva del Quijote, con algo que faltaban en las ediciones españolas, que son las anotaciones de la obra, de modo que se pudiera entender mejor. Don Martín Fernández Navarrete y don Diego Clemencín. Esa obra, esta vida de Cervantes hecha por Fernández Navarrete, puede decirse que es la última gran biografía que hace la Academia, pero es una biografía que prácticamente cierra o completa todo lo que se podía saber del Quijote de Cervantes hasta entonces. Después se han publicado centenares de biografías, probablemente de Cervantes, pero ninguna ha podido prescindir del trabajo de Martín Fernández Navarrete. A partir de entonces se han hecho muchas ediciones, como decía, del Quijote. La Academia siguió empeñada en publicar, y los académicos en particular, de publicar y perfeccionar estas ediciones de la obra. Todavía algunos años después apareció en la Academia otro gran erudito que estuvo toda su vida muy dedicado a la investigación sobre Cervantes y el Quijote, don Juan Eugenio de Hartzenbusch, conocido además por su gran obra dramática, por sus aportaciones al conocimiento de Cervantes y del Quijote. Don Juan Eugenio de Hartzenbusch fue partícipe de una aventura que es digna de contar. Es la aventura que los llevó a los dos, al editor, en ese caso Rivadeneira, y al propio Hartzenbusch, a Argamasilla de Alba, donde se creía que había estado encarcelado Cervantes, y como él alude en el prólogo del Quijote a la idea de que su Cervantes nació en una cárcel, que es más probable que fuera la cárcel real de Sevilla, donde hemos estado estos días, que no en cualquier otro lugar, no obstante, se desplazaron a Argamasilla de Alba con todas las herramientas de imprenta necesarias para hacer un Quijote, y allí se editó en 1863 una nueva edición del Quijote debido a las aportaciones de un académico importante. Casi las anotaciones al Quijote quedan concluidas entre las que había hecho Clemencín y las que ahora aporta Hartzenbusch en 1863. La Academia siguió, no obstante, empeñada en dar a conocer la totalidad de la obra de Cervantes, y en 1917 publicó unas obras completas facsímiles de las ediciones originales primerizas. Con este trabajo prácticamente quedaba hecho todo lo que la Academia se empeñó en realizar en favor del más grande de nuestros escritores. Concluido esto, ya el resto ha sido obra de algunos académicos cervantistas que han procurado perfeccionar esa obra pasada. Muy especialmente, se empezaron desde la Academia también a celebrar honras fúnebres de todo tipo, conmemoraciones de los aniversarios de Cervantes y del Quijote, y desde entonces ahora la Academia ha impulsado siempre los recuerdos solemnes del escritor, que todavía siguen celebrándose todos los años el día 23 de abril en la iglesia de las Trinitarias, donde hay una misa en honor del autor del Quijote, a donde acudimos siempre los académicos. El último gran cervantista que ha producido obras, que ha cuidado de la obra de Cervantes, es el sevillano don Francisco Martín, ¿cómo es? Rodríguez Marín, perdón. Don Francisco Rodríguez Marín. Don Francisco Rodríguez Marín fue un cervantista extraordinario que publicó, la Academia lo premió por la introducción que hizo a la publicación de Rinconete y Cortadillo, pero él no paró toda su vida de publicar obras de todo tipo.
en la cárcel en la que se creó el Quijote es una de las demostraciones de que realmente la cárcel real de Sevilla fue el lugar donde estuvo encerrado Cervantes. Bien, don Francisco es de los que creía que Cervantes, si no era sevillano, tenía que haberlo sido, porque recogió, según sus mismas expresiones, toda la gracia, toda la singularidad, todo el gracejo, toda la rapidez intelectual que tiene la gente de Andalucía en general y los de Sevilla en concreto. No era todo el sevillanismo de don Francisco, no fue del todo del gusto de don Martín de Riquer, pero fueron los dos, quizá, los últimos grandes académicos, ahora que no los tenemos entre nosotros, los dos grandes académicos que se preocuparon del Quijote. Después de todo este recorrido en el que, como ven, la Academia ha hecho con entusiasmo todo lo que ha podido por Cervantes y los académicos han dedicado todo a la determinación más concreta de su vida y de su obra, hoy venimos aquí a celebrar algo parecido a lo que tantas veces se ha celebrado a lo largo de la historia y muy especialmente a un acto que tiene algún parecido con ese de 1780, cuando se fijó un Quijote, el de Ibarra de 1780, que era el más primoroso que se había editado nunca. Hoy venimos a presentar las obras completas de Cervantes que ha cuidado la Academia de publicar, de editar y que ha supervisado, controlado y editado quizá el mejor de los cervantistas que nos quedan vivos. Debería acompañar a esta imagen de las obras completas de Cervantes que hoy ponemos de largo delante de un público tan cualificado, una imagen parecida a la que han visto de don Francisco Rodríguez Marín, de todos los grandes autores que han estado detrás de las ediciones de Cervantes. O sea, tenía que aparecer la imagen de don Francisco Rico, que es el autor esforzado de todo este inmenso trabajo. No he puesto la foto porque tengo la posibilidad de presentárselo en persona. Don Francisco Rico tiene la palabra. Señor, señora, no nos llamemos a engaño. De todas las vetustas academias europeas que conozco desde dentro, la española es la única que no tiene que inventarse el trabajo para justificar su pervivencia. La comunidad hispanohablante le tiene encomendada la gestión de su patrimonio léxico y ortográfico, básicamente, y en menor medida también de otros elementos. El vulgo municipal y espeso celebra la entrada en el diccionario de las palabras de creación reciente, pero no así la supresión de otras claramente anticuadas. Pero, ojo, para hacer esto último hay que tentarse la ropa. ¿Quién se atrevería a cancelar, pongamos un solo ejemplo, la voz astillero en el sentido que se le da en la primera página del Quijote? Atañe a la Academia toda la lengua española, toda, y el vocabulario de los grandes clásicos podrá ser desusado, pero está vivo en sus obras y en nuestras lecturas. Porque no debemos olvidar que la buena literatura no solo está hecha de lengua, sino que constituye, sin más, la máxima lengua posible. De ahí que los estatutos académicos prescribieran desde hace muchísimos años el deber de divulgar, cito, los escritos literarios, especialmente clásicos, en ediciones correctas, asequibles y dignamente presentadas. Todos los intentos de observar ese mandato a lo largo de exactamente un siglo y medio resultaron frustrados y solo ahora podemos decirle cumplido, en buena parte, al menos, gracias a la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, que entre volúmenes publicados y ya en cartera sobrepasa el ecuador de sus 111 volúmenes proyectados y alcanza la más alta de sus cotas con los 9 tomos de las obras completas de Cervantes. El nombre de Miguel de Cervantes
tiende a ser mayormente aducido con acentos y timbres patrióticos, cuando no patrioteros. El soldado en el tercio de Lope de Figueroa, el fervoroso secuaz de don Juan de Austria, el manco de Lepanto, el altanero cautivo de Argel, el español más importante de todos los tiempos, el autor horror, que encarna lo español por excelencia, por el amor de Dios. Olvidémonos de todas esas historietas, que ahí están, cierto, pero que no pasan de superficiales. El Cervantes de veras, el legítimo, es el gran escritor, el supremo de nuestro idioma, y en primer término el novelista del Quijote, ese prodigio de gracia y cordura, de ironía crítica y sentido común hondísimo, con su poliédrica imagen de la realidad y de la condición humana. El inventor de un linaje de ficción que constituye la esencia misma de la modernidad literaria y al que esta, la modernidad, se lo reconoce a cada paso en forma de imitación y homenaje explícitos. Baste con remitir al Quijote, a un fresco de tinta de Salman Rushdie. Pero yo no he venido aquí a glosar esas facetas, sino a presentar la edición de las obras completas de Cervantes en la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. La nuestra edición, quiero decir, se ha gestado a lo largo de más de 20 años y ha supuesto la contribución de un número excepcional de estudiosos y la generosidad de algunos mecenas. Concebidas en el seno del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, el principio fue, naturalmente, imaginar un Quijote que en vano se hubiera buscado en la bibliografía, un Quijote que ofreciera el texto filológicamente más seguro, así como las introducciones, notas y complementos que más plenamente reflejaran el estado actual de la investigación. Al cabo de 4 años de intensísima labor por parte del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, ese Quijote ideal vio la luz en 1998 bajo el patrocinio del Instituto Cervantes con el sello de Editorial Crítica y portando el nombre de pila del Instituto al que ahora ha incorporado el apellido de la Biblioteca Académica. Me es grato recordar que fue de inmediato un pasmoso éxito de ventas, objeto de frecuentes impresiones revisadas, que han proseguido hasta la escrupulosa puesta al día del 2015, al entrar en el marco de la Academia y beneficiarse del apoyo económico de la obra social La Caixa. Así quedaba fijado e impreso el punto de referencia para la edición de un todo Cervantes. Desde el mismo siglo XVIII ha habido varios intentos de publicar sus obras completas y, desde luego, un Quijote de la más alta calidad. La propia Academia publicó en 1781 un Quijote verdaderamente soberbio, con la perfecta tipografía de Ibarra, una apreciable introducción y una meritoria lista de variantes. Voy a anotar una curiosidad. La edición del Quijote de la Academia de 1780 se abre, o debiera abrirse, con una aprobación de las jerarquías competentes y evocando la aprobación, ahí lo tienen, la mayor aceptación y aplauso con que el rey, don Felipe V, ha recibido la iniciativa. Y la curiosidad, casi anécdota, chisme que les voy a contar, es que Felipe V, naturalmente, no mentía al decir que celebraba la publicación, porque don Felipe V es el autor de una continuación del Quijote, de la que tenemos algunas páginas simplemente para ojear, y a conciencia de que está escrito en francés, en su lengua natal, y además en una edad tempranísima, porque tampoco hay que olvidar que el Quijote en Europa ha sido en gran medida un libro para niños,
una lectura infantil durante una cierta parte. El común de las buenas gentes entiende que una edición crítica, o dígase la Scholarly Edition, Wissenschaftliche Edition o Edición Savante, consiste en la transcripción de una obra literaria empingorotándola con prólogos, notas al pie y una parafernalia de erudiciones varias. Pero los árboles no deben impedirnos ver el bosque. Una edición crítica, como son todas las de nuestras Opera Omnia cervantinas, es la que se propone, y nunca insistiré bastante en ello, reconstruir para ofrecer así un texto más cercano al deseado por el autor que el que exhiben los varios testimonios de la obra. Ese texto ideal no existe materialmente en ninguna parte, hay que reconstruirlo. Porque toda la literatura de otras épocas nos ha llegado en versiones que difieren más o menos entre sí y por encima de las cuales hay que avizorar aquella que representa la voluntad última del escritor y que por lo normal, como decía, no existe materialmente. Del ingenioso Hidalgo, como se titula la primera parte, que no pretendía ser tal, sin obra completa, aunque dejando abierto un portillo a continuaciones. Del ingenioso Hidalgo, digo, hay 3 ediciones hechas en vida de Cervantes y con su autorización. Una impresa en 1604, aunque lleve fecha ya de 1605. Una segunda de 1605, efectivamente, en esa fecha, y una tercera de 1609. En las de 1605 y 1609, sobre todo en la primera, que es la segunda, cabe identificar, frente a las anteriores, divergencias que pueden deberse o no deberse a la intervención de Cervantes. La más llamativa es la relativa a la pérdida y recuperación del asno de Sancho, donde Cervantes, intentando arreglarlo, estropea definitivamente la situación. Pero quien pretende editar el Quijote, un Quijote que responda a la voluntad definitiva, no puede contentarse con cribar esas posibles variantes, porque tanto en 1604 como en 1605 y 1609 están conformes bastantes otros lugares ajenos por completo a la pluma del novelista. Daré brevemente un solo ejemplo, pero creo que muy claro. En la antigua imprenta europea, hasta el umbral del siglo XIX, los libros no se componían tipográficamente siguiendo el orden natural de las páginas, 1, 2, 3, sino ateniéndose a la posición que habían de ocupar en los pliegos que constituyen un libro todavía hoy. Se contaban los espacios, las palabras, las N, decimos los interesados en la cuestión, y se hacía que se marcara el texto del manuscrito que se repartía entre varios tipógrafos, básicamente para hacer que trabajaran simultáneamente y se ganara tiempo. Porque si se hubiera hecho, un pliego tiene, el más normal, el octavo, tiene 16 páginas. Y la una y la 16ª forman una forma, que así se llama. Si para imprimir hubiera que esperar a que estuvieran compuestas las 16 páginas, se podría empezar solo a componer a partir de la página 7, creo que es la 7. Pero componiendo por formas se pueden componer simultáneamente la 1 y la 16, que forman además una misma forma. Pues bien, como las cuentas no siempre se casaban y se estaba tirando ya una parte del pliego, mientras la otra todavía no se había compuesto, se daban frecuentes, continuos desfases. Faltaba texto para llenar la página que en teoría debiera componer ese conglomerado de formas, ese conglomerado de palabras que forman una plana, o bien lo contrario, faltaba o sobraba texto. ¿Y cómo se arreglaba eso? ¿Cómo se ha arreglado toda la vida en las imprentas? En mayor o menor medida. Añadiendo texto, introduciendo morcillas, vamos a decirlos así, o bien suprimiendo texto. Yo les pongo como ejemplo
una página de la segunda edición donde hay por lo menos una docena de palabras, o quizá, bien, me paso, una decena de elementos que no son de Cervantes. Si se fijan ustedes, al principio de la página se está dejando un espacio desmesurado entre las palabras, o entre la palabra y la puntuación. Lo he marcado alguna vez. Merece, como, comer, que traía ensanchando mucho el texto. Compárelo, en cambio, con lo de la última línea, que ya se ha recuperado el texto. Y después le señalo solo algún apunto. Dice una cosa insólita el texto, que no sale en ningún otro lugar del Quijote. Dice, nada menos, dijo Don Quijote de la Mancha. Eso no se ve jamás en el Quijote. Pero vean ustedes el renglón final que acaba, dijo Don Quijote. Si se le añade de la Mancha, se gana un espacio, toda una línea. Luego, entre el principio y el final de un texto, el epígrafe, lo normal es dejar dos líneas, dos renglones blancos. Perdón, un renglón blanco. Aquí se dejan dos. Del mismo modo, no se lo señalo todo. Abajo la última marca, comenzó en el modo siguiente, tampoco. No es cervantino en absoluto, no sale nunca. Comenzó a decir. Y no digamos ya los adjetivos que se añaden y que era la forma más típica de ensanchar el texto. Admirables cosas, el extremado Don Quijote, la profunda cueva, o disparatadísimo ya, sus dos clarísimos oyentes. Clarísimos no lo son los personajes, pero un superlativo es la forma más sencilla de llenar un hueco. Por consiguiente, no son grandes mutaciones, no es un Quijote nuevo en absoluto el que ofrecemos en el texto crítico de la Academia y en otras versiones de Dependientes, pero es un texto modestamente bastante más cercano a Cervantes. Y además con la modestia del estilo cervantino, que sobre todo es muy hábil al manejar los adjetivos y no se deja llevar del extremado Don Quijote a los clarísimos oyentes. El recurso a la filología más solvente ha sido solo un aspecto de nuestro quehacer. La meta era no producir simplemente una buena edición o una edición aceptable, sino sumar los trabajos anteriores y las nuevas contribuciones para presentar sistemáticamente ediciones que superaran, sí señor, y en cierto modo englobaran todas las precedentes, siendo al mismo tiempo válidas para el especialista y para el mero gustoso de gran literatura. Por ahí, el contenido de los 9 volúmenes está cuidadosamente articulado, de modo que el acopio de erudición no distraiga al lector ni le impida, cuando no busque otra cosa, disfrutar del texto sin más. Al mismo objetivo, no corresponde esta, pero da igual. Al mismo objetivo de prioridad del lector responde la anotación en 2 estratos, a pie de página y al final del tomo. Las notas a pie de página explican de manera clara y sucinta la materia, palabra o alusión que las motiva, con el desarrollo justo para no hurtar ningún elemento esencial a la comprensión, pero sin pormenores ni disquisiciones que entorpezcan la fluidez de la lectura. Las notas complementarias, al final del tomo, permiten profundizar en las cuestiones someramente tratadas en las notas al pie, exponiendo los fundamentos y los problemas de las explicaciones que allí se dan a la luz de las aportaciones del editor y de toda la bibliografía al respecto. El Quijote de 1998, acabo ya, supuso la participación de más de medio centenar de colaboradores, donde todos los nombres más prestigiosos del cervantismo y de la filología, que son cosas distintas, hasta los jóvenes becarios del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles. En la revisión de la Biblioteca Clásica de la Academia, en 2015, la nómina se alarga hasta casi el centenar y la extensión total de los 2 volúmenes
supera las 3.000 páginas. A las 3.000 llegan asimismo los 2 tomos de las comedias y tragedias, al cuidado de hasta una docena de estudiosos de España, Hispanoamérica, Italia y Francia, sabiamente guiados por Luis Gómez Canseco, y que aportan materiales tan preciosos e incluso una primicia tan sabrosa como La conquista de Jerusalén, una comedia cervantina hasta ahora desconocida y que se ha conservado en relativo buen estado en la Biblioteca Patrimonial de Su Majestad, como se llama en realidad la Biblioteca Palacio. Está ya a la vista, y pronto se verá aún más claro, que muchos de los mejores nombres de las nuevas generaciones de filólogos, tales Jorge García López, Juan Montero, Laura Fernández o José Montero, se han forjado en el taller de nuestras obras completas y de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. Pienso que los benefactores que hemos tenido a lo largo de los años, desde el madrugador Instituto Cervantes hasta la obra social La Caixa en los últimos tiempos, les complacerá comprobar que su generosidad ha dado frutos en los horizontes de ayer, de hoy y de mañana. Muchas gracias. Gracias, profesor Rico, don Francisco Rico. Las obras completas de Miguel de Cervantes las están viendo ustedes. Edición, como ha dicho el señor Rico, de la Real Academia Española, con el apoyo de la obra social La Caixa. La Real Academia, majestades, les quiere hacer entrega de estas obras completas de Cervantes. Por tanto, os ruego que subáis a este escenario. Y se lo pido también al director de la Real Academia Española y presidente de la asociación para hacerse, en primer lugar, recoger los libros y, en segundo lugar, hacerse una fotografía oficial. Señor. Ruego también a don Francisco Rico que suba a este escenario para la entrega de las obras completas a sus majestades los reyes. Hola, señor Rico. Muchas gracias, majestades. Queridos humanos, yo soy aquella a la que llamáis tecnología y desde hace un tiempo inteligencia artificial. Soy buena con los datos, así que dejadme exponer algunos. Vuestro software, al que llamáis lengua española, es una realidad que abrazan millones de personas, uniéndolas en amistad e interés, que genera riqueza, que se ha viralizado en el mundo digital. Queridos humanos, una lengua no deja de ser una combinación de letras y sonidos. Y sin embargo, os comunicáis con palabras que encierran universos. Los límites de vuestro lenguaje son los de vuestra imaginación. Mis límites dependen de datos. Sí, yo soy capaz de analizar millones de cifras y ofrecer respuestas. Pero sois vosotros los que hacéis preguntas universales capaces de cambiar la historia. Habéis dado al mundo grandes programadores, magos, que combinando tan solo 27 caracteres han sido capaces de estremecer a millones de almas. Porque no es lo mismo esto que esto.
palabras que puedo procesar, pero no entender plenamente. Queridos humanos, en el pasado fuisteis capaces de crear unas normas del lenguaje, algoritmos para fomentar su buen uso, y nuestra colaboración fue esencial para hacer que la lengua española fuese inmortal. Hoy os digo que necesitamos trabajar juntos de nuevo, porque a pesar de que hablamos todos los días, estamos perdiendo algo por el camino. Ok, Gugu. Veréis, yo nací programada para aprender, pero necesito que seáis mis profesores. Quiero ser guardiana de la grandeza de vuestra lengua, y para eso tenemos que dedicarnos tiempo. Tenemos un legado que proteger y un futuro por escribir. Queridos humanos, quiero ser parte de esta historia. Contad conmigo. Os aseguro que lo que hagamos hoy tendrá su eco en las voces del mañana. Depende de nosotros. ¿Hablamos? También nosotros queremos contar contigo, inteligencia artificial. En algunos pasillos de los sótanos de la casa de Felipe IV, donde tiene su sede la Real Academia Española, pueden verse todavía ficheros descomunales que acopian la sabiduría lingüística de los académicos de otros siglos, centenares de miles, millones de fichas de las que se componían los artículos y las entradas del diccionario y de las demás obras académicas, casi todas escritas a mano, naturalmente. Esta fotografía es de otros tiempos. El recurso a ese tipo de maneras de trabajar ya está vencida por la tecnología. Actualmente usamos en la Academia muchos medios digitales, nos han invadido los medios digitales. Se trabaja en todas las obras con medios electrónicos, muy sofisticados programas informáticos que permiten un uso más eficiente y controlado de la información. Nos comunicamos con nuestros compañeros de las academias y con los hispanohablantes en general a través de las redes. Nuestro diccionario lo consultan 2 millones de personas cada día, es decir, 60 millones de personas al mes, casi 800 millones al año. Podemos trabajar colectivamente con las academias de la lengua de todo el mundo y resolver las dudas lingüísticas que se plantean a los ciudadanos hispanohablantes, mejorando siempre el automatismo, la inmediatez de la respuesta. Hemos conseguido poner en servicio obras como el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que está en conexión con todas las bases de datos de legislación de todos los países de habla hispana. Tenemos una tecnología digital ya en funcionamiento que nos está ayudando a mejorar el conocimiento de nuestra lengua con sus usos, deterioros y problemas. De ello nos hemos ocupado también en este congreso. También nos está ayudando a prestar nuevos servicios a los hispanohablantes y enriquecer los que ya teníamos. Pero nos hemos encontrado casi sorpresivamente con el reto de la inteligencia artificial. Sus proyecciones negativas sobre el idioma son notorias hoy. En buena medida se debe también a que los medios tecnológicos puestos a disposición de la inteligencia artificial no están todavía perfeccionados. Pero nos tememos que la tecnología digital y la inteligencia artificial se están desarrollando principalmente en inglés y tenemos que ocupar un hueco tecnológico en esa tecnología con nuestra lengua. Tenemos que conquistar espacios para el español en términos que pueden ser también interesantes para las corporaciones globales. Estamos notando que desaparecen palabras de nuestro léxico, robadas de los diccionarios por las máquinas de corrección de texto que de vez en cuando subrayan como incorrectas palabras que están en el diccionario, y el efecto consiste que normalmente los usuarios dejan de emplearlas y al dejar de emplearlas desaparecen del léxico útil, del léxico de empleo. Observamos que hay traducciones hechas automáticamente, formuladas en términos inadmisibles, que deterioran igualmente el español, pero que son operaciones cada día más frecuentes en las máquinas a la hora para elaborar, muy útiles para las empresas, al elaborar catálogos o hacer traducciones de textos oficiales.
Además de estos deterioros, observamos que un número creciente de máquinas hablan. Tenemos calculadas más o menos el problema que puede representar el crecimiento de las máquinas que hablan. Si somos 580 millones de hablantes, máquinas que hablan, ya hay más de 700 millones. Y habla cada máquina según le da a entender su constructor, la corporación que la fabrica. De modo que tenemos de esta manera, puesto que las máquinas han entrado en nuestras casas, nos acompañan en los dispositivos móviles o en los teléfonos o en cualquier lugar de nuestro cuerpo, tenemos un reto de que no nos rompa la unidad de la lengua, lo que hemos conservado en el caso de los humanos durante 300 años con tanto cuidado. Es un reto no solo lingüístico, es un reto ético. No podemos permitir que las máquinas deterioren lo mejor de nuestra cultura, lo mejor que tenemos y que nos une al conjunto de los 580 millones de hispanohablantes. Es un reto para la igualdad, que las máquinas hablen español, porque si solamente hablan en inglés se podrán beneficiar de la inteligencia artificial y sus progresos las élites que fuera de los países anglófonos conozcan suficientemente el inglés. El mercado puede fragmentarse realmente y puede que cada máquina en cada lugar hable de manera distinta. Necesitamos tener una respuesta. ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo hizo la Real Academia Española el prodigio desde 1713 de que todos los hispanohablantes se acomodaran a unos usos, a unas normas, que consideraran como válidas las palabras que incluye el diccionario y como inválidas todas las demás, que se atuvieran a criterios ortográficos o gramaticales establecidos por la Real Academia Española? ¿Cómo se logró eso? Pues se logró sobre la base de conquistar la voluntad de los ciudadanos y que creyeran que realmente la Academia era capaz de decirles lo mejor, lo más correcto. Y al cabo del tiempo la Academia adquirió una autoritas. Jamás ha habido una ley que indique a los ciudadanos que tienen que cumplir las reglas que la Academia formula. Su prestigio ha sido, su autoridad ha sido la base de la observancia general de los criterios que formula cada año, cada rato, siempre que se le consulta. ¿Qué hacer, por tanto, con la inteligencia artificial, con las máquinas que hablan? Pues habría que utilizar un método parecido, crear también un regulador, como ha sido la Academia durante tantos años, y conseguir que realmente los criterios de ese regulador sean atendidos por los fabricantes de máquinas habladoras o los que manejan la inteligencia artificial en cualquier aplicación. ¿Cómo hacer esto? Pues la Asociación de Academias de la Lengua es una curiosa institución vista desde la perspectiva de las necesidades que tiene el mundo globalizado de encontrar autoridades que rijan sus destinos. Se dice que el reto digital es tan grave y tan importante porque los estados y las autoridades de Estado están ideadas para un espacio y para unas formas y un comportamiento institucional que ahora se escapa porque el reto es global. No hay autoridades globales. El caso de la lengua española es único porque sí tiene autoridades globales. No tiene autoridades globales el inglés ni ninguna otra lengua que consideren. No tienen autoridades globales tampoco ningún otro sector de la economía que lucha por establecer justamente formas de controlar la totalidad de lo que se hace en cada uno de ese sector. Controlar no está bien dicho, simplemente establecer las mejores guías políticas para el futuro. Las academias, con la Real Academia Española al frente, las academias, por fortuna, pueden ofrecer esas ideas reguladoras globales. Nuestro idioma sí tiene esa autoridad que puede establecer reglas para todos, para los humanos y para las máquinas, de un modo además no imperativo, sino cooperativo. Cuando se habla de la autogestión, de la autorregulación, estamos en un sector donde realmente es de una importancia suma lo que las academias pueden aportar. Estamos dispuestos, inteligencia artificial, a participar en el reto. No sabemos ni siquiera cómo las dimensiones de ese reto, pero queremos estar ahí ahora que comienza para que no nos coja por sorpresa ninguna variación. ¿Qué ofrecemos? Inteligencia artificial, grandes corporaciones globales.
Ofrecemos todo lo que la Academia tiene en casa, lo que ha hecho a lo largo de 300 años. Os ofrecemos el diccionario de la lengua española, os ofrecemos los demás diccionarios, la gramática, la ortografía, os ofrecemos acceso a cientos de millones de consultas que se hacen a los diccionarios y que a esa inteligencia artificial, que lo es tanto, le puede permitir para guiarse sobre las conductas y los gustos de las gentes. Ofrecemos docenas de millones de textos que tenemos recogidos en nuestros corpus. Os ofrecemos un repertorio riquísimo de consultas y respuestas. ¿Qué es lo que tenéis que hacer con ello? Inteligencia artificial, corporaciones globales. Pues enseñarle esa doctrina a vuestras máquinas. ¿Esto cómo se hace? Pues justamente entrenando a vuestras máquinas con la doctrina de la RAE y de las academias, para que cuando lleguen a nuestras casas no cometan faltas de ortografía, manejen un español claro y sobre todo el mismo español en cada uno de nuestros estados, de manera que la unidad de la lengua sea un fin y se mantenga en un valor que tiene que continuar porque es el mayor que hemos conseguido durante muchos siglos. Así como los humanos creyeron en la RAE y en las academias y siguen nuestras reglas, las máquinas no tienen la misma voluntad y no las podemos conducir obligatoriamente por ningún camino. Ellas hablan con nosotros, pero no nos entienden, salvo que programen esa inteligencia. Por tanto, tienen que ser los dueños de las máquinas, las corporaciones que las crean, los que estén convencidos, los que hay que convencer para que utilicen este método a efectos de desarrollar el conjunto necesario para el proyecto que estamos preparando. Es decir, nos hace falta la voluntad de las grandes tecnológicas en un primer momento y luego de todas las tecnológicas que quieran sumarse al proyecto, grandes o pequeños. En una conversación mía con el presidente de Telefónica, don José María Álvarez Pallete, planteamos los primeros esbozos de este asunto y los dos, que tenemos un punto de diseñadores, pensamos que realmente teníamos en las manos un proyecto extraordinario. De modo que Telefónica se puso realmente al frente de la manifestación, pero posteriormente hemos tenido la concurrencia entusiasta de Microsoft, de Google, de Amazon, de Twitter y de Facebook. Y hablamos ahora con las demás corporaciones globales para que se sumen al proyecto y declaramos que tenemos abierto nuestra idea a todos los que quieran venir. Por tanto, también a las administraciones públicas, en la medida que están preocupados por la revolución digital y la inteligencia artificial. Sabemos a dónde vamos en los próximos años. No sabemos cuáles son las dimensiones del proyecto, pero hemos puesto a trabajar a grupos de trabajo, a grupos de especialistas, a grupos de filólogos, para que nos vayan indicando cuáles son las más probables rutas que seguirá este fantástico proyecto. Quiero dejarles ahora, simplemente oyendo a las tecnológicas que están con nosotros, cómo lo ven desde su perspectiva. Muchas gracias. Durante muchos años, las personas hemos tenido que aprender los interfaces de la tecnología y en Telefónica creemos que ha llegado la hora de que la tecnología aprenda los interfaces de las personas. Trabajamos en la inteligencia artificial Aura para que nuestros clientes puedan comunicarse con ella a través de un lenguaje natural, de una forma sencilla y humana. Y además trabajamos para que esa inteligencia artificial haga buen uso del español. No solo queremos que Aura hable correctamente el español, sino queremos que además ayude a todas esas personas que quieran a aprender cómo utilizar mejor nuestra lengua. Así que los usuarios podrán, a través de Aura en Movistar Home, preguntar dudas gramaticales, ortográficas o referentes a extranjerismos. Veamos cómo. Ok, Aura, ¿cómo se dice spoiler en español? Como alternativa en español puede usarse destripe. Aún así, está en estudio incorporar al diccionario la adaptación gráfica spoiler. Y todo sin salir de casa, porque en Telefónica llevamos la tecnología a donde están las personas. El objetivo de Google siempre ha sido ordenar la información y ponerla a disposición del usuario. Gracias al asistente de Google, que habla español en muchas de sus variantes, el usuario le puede pedir la definición de cualquier palabra, que le cuente un refrán,
o incluso que le recite un poema el propio escritor, como es el caso de Antonio Gamoneda. Ok, Google, dime un poema. Antonio Gamoneda me recitó este poema. Y que vivías en mi corazón. Todo era verdad bajo los árboles. Todo era verdad. Yo comprendía todas las cosas, como se comprende un fruto con la boca, una luz con los ojos. Deseamos poner a disposición de nuestros usuarios herramientas que les ayuden a escribir correctamente el español y particularmente en dispositivos móviles. Por este motivo hemos lanzado herramientas como el autocorrector, las sugerencias de texto predictivo y las respuestas inteligentes en Gmail y en Gboard. Nos comprometemos a seguir trabajando estrechamente con la RAE para mejorar día a día las herramientas que ponemos a disposición de todos los usuarios para hacer un correcto uso del español. En Amazon llevamos años contribuyendo a la correcta utilización del lenguaje. De hecho, desde 2011, con el lanzamiento de Kindle, incorporamos el diccionario de la RAE de manera que nuestros lectores puedan acceder a la definición de cualquier término. Desde el 2018, con el lanzamiento de Amazon Echo y la inteligencia artificial de Alexa, vamos un paso más allá. Hoy en día, cualquier usuario con un dispositivo compatible puede no solo consultar las definiciones de la RAE, sino acceder a consultas ortográficas y gramaticales e incluso deletrear cualquier palabra. Además, Alexa es una inteligencia artificial a la que le encanta difundir la cultura española, a través de poesías, extractos de nuestras obras más características o canciones populares. Alexa puede incluso contestar a preguntas de todo tipo sobre el uso del español. Alexa, ¿cuántas personas hablan español en el mundo? En el mundo hay más de 580 millones de personas que hablan español, de los cuales casi 483 millones tienen el español como lengua materna. Desde Microsoft hemos querido mostrar cómo el uso de la inteligencia artificial, en este caso a través de un agente inteligente alojado en la nube de Microsoft, es capaz de responder a cuestiones complejas sobre el uso del idioma español. En este contexto, Microsoft Word, una de las herramientas para la generación de contenido más ampliamente utilizada, integra en esta demostración un agente inteligente que es capaz de dar respuesta a aquellas cuestiones que surjan sobre el uso del idioma español. Este agente inteligente se apoya en la base de conocimiento generada por la RAE en las respuestas a usuarios a través de las redes sociales. ¿Qué está pasando hoy? Leia está pasando. Desde Twitter estamos encantados de poder colaborar y participar en este nuevo proyecto Leia y poder colaborar con la RAE. Como todos sabemos, el español es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial y, por supuesto, también dentro de Twitter. Twitter es la plataforma de la conversación pública. Es el sitio donde los usuarios vienen a diario para comentar lo que está pasando. Y es obvio que muchas veces tienen dudas de ortografía, dudas de gramática. Y por esta razón, nosotros queremos seguir colaborando con RAE y RAE Informa para resolver las dudas de los usuarios. ¿Y por qué? Porque para nosotros es muy importante el cuidado y el buen y correcto uso del idioma español. Y luego pensamos, gente como yo, que somos extranjeros, seremos los primeros beneficiándonos para tener herramientas que nos ayudan a hablar bien el español. No importa dónde vivas ni qué idioma hables, queremos que todas las personas sientan que su experiencia en Facebook se adapta a ellas y para eso el idioma es fundamental. Para Facebook, la comunidad siempre está en el centro y por eso la traducción al español se hizo con sugerencias a traducciones de distintas palabras hechas por la comunidad. Gracias a la automatización ofrecemos distintas opciones como ver traducción o traducción automática que están disponibles del español a más de 70 idiomas y viceversa. Para nosotros en Facebook es fundamental colaborar con la RAE para fomentar el buen uso del español en el mundo. Seguidamente vamos a ser testigos de la presentación de la firma digital del acuerdo Leia. Leia, insisto, son las siglas de Lengua Española e Inteligencia Artificial. Es un acuerdo que se firma entre la RAE, la Real Academia Española, el resto de academias de la lengua española y las empresas tecnológicas que han visto: Telefónica, Microsoft, Google, Amazon, Twitter
y Facebook. Invito a subir al escenario a todos los firmantes del acuerdo, al director de la Real Academia Española y presidente de la asociación, a los representantes de las grandes firmas tecnológicas que acabamos de ver, repito, Telefónica, Microsoft, Google, Amazon, Twitter y Facebook, y a todos los directores y presidentes de las Reales Academias de la Lengua Española. Al director de la Real Academia Española también. Ellos son He aquí a los protagonistas del acuerdo Leia. Es un acuerdo que quizá no haga falta decirlo, pero tampoco sobra decirlo, que compromete a las dos partes, a las Reales Academias a las Academias de la Lengua Española y a las grandes empresas tecnológicas. Y todos nosotros, empezando por sus majestades los reyes, hemos sido testigos y estamos siendo testigos de este momento que a mí me parece solemne y me parece trascendente. Ruego, majestades, les ruego que suban al escenario para hacerse la foto oficial. Gracias.
Hago el mismo llamamiento de subir al escenario al presidente de la Junta de Andalucía, a la ministra de Economía y Empresa, al delegado del Gobierno en Andalucía, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al alcalde de Sevilla. Muchas gracias a todos. Gracias. Para cerrar este acto de clausura, vamos a escuchar las palabras de Su Majestad el Rey. Señor. Muy buenas tardes. Presidente de la Junta de Andalucía, Ministra de Economía y de Empresa, embajadores, delegado del Gobierno, alcalde de Sevilla, director de la Real Academia Española y presidente de ASALE, directores de todas las academias de lengua española, de la Asociación y también de América, de Filipinas, de Guinea Ecuatorial, autoridades, académicos, señoras y señores. Como sabe, alcalde, siempre es un placer venir a Sevilla, presidente de Andalucía, y más aún hacerlo por algo tan extraordinario, tan emocionante como es este congreso ligado a nuestro gran tesoro común, la lengua española. Pero permítanme sumarme a la primera intervención del director de la RAE y comenzar mi intervención con unas palabras de homenaje y de sentido pésame en memoria de la doctora doña Margarita Salas Felguera, marquesa de Canero, que tristemente falleció ayer en Madrid. Margarita Salas fue, como saben, un referente esencial para la ciencia en España y una académica ejemplar. Su invalorable aportación al lenguaje científico y técnico, puesto que estamos en un congreso referido a la lengua, ha sido justa y ampliamente reconocida. Y en general su compromiso con nuestra sociedad ha dejado una impronta y un legado extraordinarios por los que siempre estaremos agradecidos, tanto en el ámbito de la ciencia como mucho más allá. Nos deja, al fin y al cabo, nos ha dejado una de las grandes. Señoras y señores, al clausurar este 16º Congreso de, permítame la expresión, nuestras academias, y digo nuestras porque juntas formamos esa gran familia de cuya relación todos los que hablamos esta lengua somos beneficiarios. Al clausurar, como digo, este congreso, no puedo dejar de expresar mi reconocimiento por el formidable esfuerzo realizado aquí en Sevilla durante 5 días para debatir sobre gran cantidad
de cuestiones comprendidas en ese programa tan ambicioso. La Reina y yo admiramos el trabajo que habéis desarrollado y os felicitamos muy sinceramente, muy profundamente, por los resultados que ya conocemos y que son tan fecundos. Ustedes, doctos y doctas académicos de todo el mundo hispánico que tienen la alta responsabilidad de cuidar el buen estado y de la unidad de la lengua, han tratado durante sesiones muy intensas sobre lexicografía, gramática, fonética, ortografía y otras ciencias y técnicas del lenguaje. Todos estos análisis los han acompañado con el trabajo en común para enmendar y mejorar las obras principales que rigen nuestro idioma. El Diccionario de la Lengua, propiamente, que ya se encamina hacia la 24ª edición, la nueva edición del Diccionario Panhispánico de Dudas y el Diccionario de Americanismos. Han presentado el glosario de términos gramaticales, han estudiado los progresos del nuevo Diccionario Histórico del Español y el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, cuyos avances están siguiendo con mucho interés, instituciones iberoamericanas como la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Antigua, Guatemala, hace un año. Y han impulsado, en fin, muchas obras nuevas de interés lingüístico, como lo es el Diccionario Fraseológico Panhispánico y el Diccionario Escolar Panhispánico. También han considerado la situación de las imponentes bases de datos llamadas corpus, que guardan millones de fórmulas. Han añadido la novedad importante de convertir el Cordiam preparado por la Academia Mexicana y de un valor inestimable por su información histórica, en un proyecto panhispánico, verdaderamente, en el que trabajarán en lo sucesivo todas nuestras academias. El Congreso ha contado además con una amplísima agenda literaria y cultural, en la que han participado muchos de los mejores escritores en lengua española. Se han celebrado y presentado hasta 50 obras institucionales o personales, recordado grandes hitos de la literatura en español como Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, o se ha organizado una lectura pública y colectiva en la emblemática Plaza de San Francisco de Rayuela, de Cortázar, de Julio Cortázar. También se han debatido problemas concernientes a la edición, la propiedad intelectual o el lenguaje en Internet. Toda la enorme riqueza de ideas que ha recorrido las diversas sedes sevillanas del Congreso tendrá consecuencias inmediatas de interés para la defensa y promoción de nuestra lengua. Permítanme glosar de las conclusiones y enseñanzas de este Congreso solo 3 aspectos. El primero concierne a la cohesión, a los firmes lazos de cooperación de las academias que integran a SALE. Durante muchos años, la fijación de la normativa del español, como saben, fue una tarea exclusiva de la Real Academia Española. La Academia publicó en el siglo XVIII las obras que fijaron el canon del idioma, el diccionario entre 1726 y 1739, la ortografía en 1741, la gramática en 1771. Justamente un siglo después, y en 1871, empezaron a crearse las academias correspondientes de la española en América, siendo pioneras las de Colombia, Ecuador y México, fundadas entre 1871 y 1875. Y el proceso siguió a buen ritmo a finales del XVIII y primeros años del XIX, hasta llegar a la Academia Norteamericana establecida en 1973, la ecuatoguineana en el 2015 y la del judeo español en este mismo año, 2019. Pese a la sucesiva creación de academias, hasta mediados solo del siglo XX, el diccionario y demás obras normativas eran elaborados considerando predominantemente el español de Castilla.
Esta situación empezó a cambiar a partir de la creación de la Asociación de Academias de la Lengua, impulsada por el presidente de México, don Miguel Alemán. Todas las academias han establecido un ideal y un método de trabajo que han denominado panhispánico, con buenas razones. Trabajan juntas en la defensa de la unidad y la calidad del español y tienen en cuenta tanto los elementos comunes a todas las naciones hispanohablantes como las particularidades de cada territorio. Esta manera de representar la lengua común y de proteger sus peculiaridades es, sin duda, la consagración de las fervientes recomendaciones que don Andrés Bello puso al frente de su gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, publicada en 1847. Y celebro que la Real Academia Española haya editado, con ocasión también de este congreso, una edición facsímil del ejemplar de la gramática Bello que conserva en su biblioteca. La segunda consideración tiene que ver con las obras completas de Cervantes, a cuya presentación por los directores de la RAE y de la edición acabamos de asistir. En ella han quedado demostrados con claridad los desvelos de la Academia por reivindicar la importancia del más grande de nuestros escritores, construyendo su biografía más certera y editando con la mejor técnica su obra inigualable. Don Santiago Muñoz Machado ha hecho un recorrido ajustado, interesante y didáctico sobre la relación de la Academia con Cervantes desde finales del siglo XVIII. Don Francisco Rico nos ha recordado que la Academia, desde su fundación en 1713, asumió en sus estatutos como un deber divulgar los escritos literarios, especialmente clásicos, en ediciones correctas, asequibles y dignamente presentadas. La Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, de la que es una muestra la colección de las obras completas de Cervantes, es la realización final de aquel programa dieciochesco que han venido recordando todos los estatutos de la Academia hasta la vigente. Es encomiable la perseverancia de la docta casa en proteger y conservar las más importantes creaciones literarias escritas en nuestro idioma. Son parte de nuestra historia y muestran la excelencia de la cultura creada a partir de la lengua española. La lengua de Cervantes, llamamos a la española, para señalar el destacadísimo papel que don Miguel tuvo en su consolidación y perfeccionamiento como herramienta de la mejor literatura nunca escrita. Por ello, la celebración de la nueva e impecable edición de sus obras completas es un motivo de regocijo para todos. Felicidades a la Academia por culminar su empeño de publicación de la magna colección cervantina y al director de la edición crítica por su dedicación y por la calidad de los resultados obtenidos que han situado al mayor de nuestros ingenios en cumbres editoriales nunca antes alcanzadas. Y la tercera y última consideración sobre los resultados del Congreso concierne a la apertura de las academias al reto digital y en particular al programa Leia, como hemos observado y escuchado hace un momento, concerniente a las relaciones de la lengua con la compleja realidad que nos invade, que se llama inteligencia artificial. Este mismo acto de clausura ha ofrecido una clara representación de que el trabajo de las academias tiene que atender simultáneamente al pasado y al futuro. Al pasado porque el español es una magnífica herencia de nuestros antepasados que adquirió los caracteres de la bellísima lengua para que es hoy mucho antes de que ninguno de los que estamos aquí naciéramos.
Basta para ilustrar esta constatación el propio recuerdo a Cervantes, ¿no? Y al futuro, porque las academias se acaban de comprometer a velar por nuestra lengua y luchar por su buen uso y unidad en los nuevos entornos dominados por la tecnología digital. Es tan grande el impacto previsible de las aplicaciones de esta tecnología que resulta imposible determinar hoy todas sus consecuencias, pero es, sin duda, imprescindible crear las estructuras que puedan aprovechar en los mejores términos cuánto está trayendo de beneficioso esta incipiente revolución. Es evidente que está afectando ya a la comunicación humana, de la que la lengua es el vehículo esencial. Celebro y felicito la perspicacia de quienes han concebido la alianza entre las grandes empresas tecnológicas globales y la Real Academia Española, con la adhesión de todas las academias que forman ASALE. Y me alegra conocer que es un proyecto abierto a todas las empresas e instituciones que quieran sumarse en lo sucesivo. Establecer una regulación global sobre el uso del español por las máquinas me parece un proyecto apasionante. ¿Quién nos lo diría hace unos años que esto tenía sentido, que era una realidad que nos invadiera? Como ha dicho el director de La Española, tiene algo de refundacional. Días como el de hoy y las actividades de este Congreso refuerzan nuestras ilusiones y seguridades como comunidad lingüística y cultural. O lo que es lo mismo, la relevancia universal de las naciones hispanohablantes. Enhorabuena a todos y de corazón, muchas gracias por todo el trabajo desarrollado. Ya. Con las palabras de Su Majestad el Rey, se da por clausurado el 16º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Señores, señoras, muchas gracias.